Entonces, empecemos. Primero, para hablar acerca de un tórax visceral, debemos de recordar, debemos de saber cuáles son los límites en parte o qué es lo que delimita el tórax, ¿cierto? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de tórax, primero recordaremos que el tórax es aquel espacio o región anatómica que va a estar entre el cuello y el abdomen, ¿cierto? El cuello hacia superior y el abdomen hacia inferior. Entre tórax y cuello como tal, ¿cierto? Va a haber un límite conocido como el orificio torácico superior y hacia el abdomen va a haber también un orificio torácico inferior, que a diferencia del orificio torácico superior, vamos a ver que está cubierto por un músculo bastante importante que es el diafragma, ¿cierto? Que va a ser como tabique entre lo que es el tórax como tal y el abdomen. Entonces, ¿cuáles son los límites? Bueno, vamos a tener aquí a las costillas. En cuanto al orificio torácico superior, tendremos a la primera costilla, ¿cierto? Que ya veremos mañana cuáles son las características de esta, pero por ahora la primera costilla. Hacia anterior tendremos el borde superior del esternón y hacia posterior tendremos el borde superior de la primera vértebra dorsal, ¿sí? Entonces, si nosotros juntamos todos estos bordes, tendremos lo que es el orificio torácico superior, mientras que el orificio torácico inferior va a estar conformado por, hacia posterior, por el cuerpo de la vértebra torácica número 12, el extremo distal de las últimas costillas, que serían la decimoprimera y la decimosegunda, el arco costal, que es todo lo que estamos viendo aquí en este borde en color rojo, y por último, la punta de la apófisis tifoide, ¿sí? Y bueno, todo esto tabicado o separado del abdomen por el diafragma, siempre, siempre, siempre. Ahora, el espacio que vamos a encontrar nosotros dentro de estos dos orificios, es decir, dentro de todo este espacio, es lo que se conoce como la cavidad torácica. Y es importante entenderlo así, es decir, todo el espacio ubicado entre lo que son los orificios y dentro de lo que es la pared torácica que veremos mañana también, ¿no? Entonces, todo el espacio que está dentro, ¿sí? Todo ese espacio se conoce como cavidad torácica. Aquí vemos el orificio superior, aquí abajo estaría el orificio inferior, y todo este espacio dentro es lo que se conoce como la cavidad torácica. Lo que nos debe interesar aquí es que esta cavidad torácica, como vemos en esta imagen, se divide en tres porciones. Dos porciones laterales y una porción central. Las porciones laterales van a estar cubiertas por lo que son las pleuras y dentro de ellas los pulmones. Y en la parte central vamos a tener al espacio que se conoce como mediastino, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver lo que son las cavidades pulmonares, que es lo que corresponde a los pulmones, pero para ello debemos diferenciarlo de otro concepto que puede ser un poco confuso en algunas ocasiones, que viene a ser la cavidad pleural. ¿Cavidad pulmonar es lo mismo que cavidad pleural? No. Cuando nosotros hablamos de cavidades pleurales, estamos hablando de un espacio que va a estar entre lo que vendría a ser la pleura, ¿no? Y la pleura, como recordaremos, es una membrana serosa. Por tanto, vamos a tener aquí dos hojas, una parietal y otra visceral, entre las cuales vamos a tener a lo que se conoce como la cavidad pleural. La hoja parietal, tal cual su nombre nos menciona, va a estar adherida a lo que es la pared torácica, que mañana vamos a diferenciar un poco lo que es pared de cavidad torácica, ¿sí? Entonces la hoja parietal va a estar adherida a la pared torácica, de ahí su nombre parietal, mientras que la hoja visceral va a estar adherida, como vemos en esta imagen, ¿cierto?, a los pulmones. Entonces, hoja parietal va a estar adherida a la pared torácica y la hoja visceral va a estar adherida a los pulmones. Entre ambos hay un espacio que es virtual, es decir, en condiciones normales no tendrían que estar separadas, sino más bien van juntitas. Y este espacio que está entre ambos se conoce como la cavidad pleural. Ahora, este espacio, a pesar de que van bastante juntitos, va a ir cubierto de un líquido, que es el líquido pleural, y cuya importancia clínica radica en que este normalmente
como ya les mencioné, va a ir bien pegado, de modo que la pleura pareciera una sola hoja. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tenemos alguna sustancia que altere esta cantidad de líquido pleural? Cuando nosotros aumentamos el volumen del líquido pleural que va a circular dentro de estas dos hojas, vamos a tener lo que se conoce como el derrame pleural. Y este derrame pleural puede ser o puede darse por diversas causas. Por ejemplo, el derrame pleural puede darse por un acúmulo de sangre en casos de hemorragia. En ese caso se llamaría un hemotórax, ¿cierto? Un hemotórax. Y si, por ejemplo, se da más bien por un derrame o una ruptura de vasos linfáticos, tendremos lo que se conoce como un quilotórax, ¿no? Ahora, más adelante, les voy a explicar un poquito más, pero por ahora vamos con eso. Ahora, algo característico de la hoja parietal es que esta, como ya les mencioné, se adhiere a la pared torácica. Y en esta adherencia va a terminar por adosarse, por amoldarse a cada una de las estructuras que va a estar rodeando. De modo que cuando nosotros observemos la hoja parietal, vamos a tener algunos elementos bastante característicos, como son las paredes y los recesos pleurales. Primero, las paredes van a corresponder con lo que más adelante veremos son las paredes del pulmón, y por tanto veremos que son tres. Una, que es la que está en relación con las costillas, como podemos ver, será la cara o la pared costal, ¿no? La pared costal. Una cara que va a estar en relación en la parte central con el mediastino, que va a ser la cara mediastínica, y una cara que va a estar hacia inferior en relación con el diafragma, de esta manera, que va a ser la cara diafragmática. Entonces, tendremos la cara costal o pared costal, la cara o pared mediastínica y la cara o pared diafragmática. ¿Por qué? Porque se amolda fácilmente a las estructuras a las cuales se está rodeando. Pero estas paredes, como nosotros nos damos cuenta, tienen continuación, ¿cierto? En la unión entre pared y pared vamos a tener lo que son unos dobleces que tradicionalmente nosotros vamos a conocer como fondos de saco. Un fondo de saco es una cavidad que no tiene salida, como cuando nosotros metemos nuestras manitos a los bolsillos y no puede salir, algo así. Entonces, a estos fondos de saco se les conoce como recesos pleurales. Y vamos a tener que estos se denominan según las caras que se unen. Por ejemplo, si nosotros unimos la cara mediastínica con la cara diafragmática, ¿cierto? Tendremos entonces a la cara, sí, tendremos a la cara a la mediastínica y a la diafragmática, vamos a tener al receso o fondo de saco pleural, que es el costo mediastínico, ¿cierto? Es decir, el que viene de la cara costal, perdón, de la cara costal con la mediastina, con la mediastínica, tendremos a la costo mediastínica, que como se van a adherir en dos partes, en la parte anterior y en la parte posterior, van a ser el receso o fondo de saco costo mediastínico anterior y un receso o fondo de saco costo mediastínico posterior. Pero también vamos a tener que esta cara externa o costal se une con la diafragmática, que es la que nosotros vamos a conocer ahora sí como la costo diafragmática. De estas tenemos que saber que los recesos costodiafragmáticos son los más relevantes, en tanto, si nosotros lo viésemos de costado, ¿no? Aquí se ve un poquito de costado, veremos que el receso costodiafragmático anterior con respecto al receso costodiafragmático posterior es un poco más elevado, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque como la pleura va a terminar por amoldarse a las estructuras, va a terminar, en este caso, la cara diafragmática, por amoldarse al diafragma. Y el diafragma, aunque nosotros lo veamos como dos cúpulas, en realidad tiene una porción anterior que está más alta con respecto a su porción posterior. Es decir, su porción posterior es un poco más honda, ¿no? Se va más profundo hacia posterior. Lo mismo hace la pleura.
¿Y esto por qué debería importarnos? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el espacio que está dentro de las pleuras se conoce como la cavidad pleural. Y cuando suelen haber derrames, el espacio que más rápido suele llenarse, ¿cuál sería? ¿El que está más hondo o el que está más elevado? Obviamente sería el que está más hondo. Por tanto, cuando nosotros vamos a querer, por ejemplo, examinar un posible derrame y no tenemos la certeza de que haya mucho volumen, entonces lo mejor sería examinar la parte posterior, es decir, el receso costodiafragmático posterior, ¿sí? Y es lo que usualmente se evalúa, por ejemplo, o se llega a ver mejor cuando uno hace una radiografía de tórax en una incidencia lateral, se ve mejor el derrame en el receso costodiafragmático posterior respecto al costodiafragmático anterior, y es mejor evaluarlo así, ya que así podemos evidenciar si es que hay un derrame mucho más antes de que se llene el receso costodiafragmático anterior, ¿no? Bien, ahora, algo que debemos de saber también es que de todas las caras, la pleura va a terminar por continuarse en la porción superior, en lo que algunos adhieren como una pared o una porción cervical, ¿sí? Esta porción cervical también se le va a conocer como la cúpula, ¿sí? La cúpula, y usualmente va a estar reforzada por ligamentos y lo que se conoce como la membrana subpleural, ¿no? Esto para que pueda de alguna manera sostenerse a las estructuras que van a estar relacionándose con ella en la parte cervical y que vamos a ver más adelante cuando veamos pulmones, ¿no? Que es el siguiente punto. Ahora, en cuanto a los pulmones, debemos de saber primero que es un órgano respiratorio, es el principal órgano respiratorio. Recordemos que en los pulmones es donde se va a dar la hematosis, ¿cierto? Y esto es el intercambio gaseoso entre el oxígeno que viene del medio exterior con el CO2 que va a estar circulando por los vasos, ¿no? Que van a estar dentro del mismo pulmón. Ahora, el pulmón va a estar ubicado, como hemos visto, a los lados de la porción central que se conoce como el mediastino. Hacia inferior descansa sobre el diafragma, como hemos visto, y va a terminar también de alguna manera amoldándose el diafragma. Eh, Luego vamos a tener que, si nosotros tocamos el pulmón, y lo vamos a hacer en la práctica, vamos a notar que tiene una textura, una consistencia bastante curiosa, bastante elástica. Algunos asemejan la textura del pulmón a la de una esponja, ¿no? Las de, por ejemplo, las de lavar platos, ¿no? Es bastante semejante. Y cuando uno lo aplasta, siente un pequeño burbujeo y un sonido que se conoce como crepitaciones, ¿no? Este pulmón, bueno, tiene este sonido y esta consistencia porque internamente tiene lo que se conoce como alvéolos, ¿no? Que van a estar llenos de aire y por tanto van a estar constituidos de manera que cuando estos se presionen puedan volver a su estado natural, ¿no? Por eso es elástico. Entonces nosotros lo presionamos, hacemos presión y este vuelve a su posición normal. Y el sonido que genera, que son las crepitaciones, va a ser el sonido de las burbujitas de aire o el aire que está atrapado dentro de los alvéolos y que va a comunicarse de un lado a otro porque entre alvéolos hay comunicación o que incluso sale, ¿no? Por las vías aéreas mayores. Algo que debemos saber acerca del pulmón es que este va a presentar características variables según la etapa de desarrollo en el cual nosotros nos vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del color del pulmón, no es simplemente un dato que nosotros debamos omitir, sino que más bien incluso el color y la consistencia del pulmón nos lleva o tiene una aplicación en cuanto a la medicina legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los fetos, lo normal es que el pulmón sea o tenga un color en borra de vino, es decir, es un color
rojo bastante intenso, oscuro, ¿no? A diferencia del recién nacido que es rosado. Esta característica es bastante importante, ya que este color oscuro, ¿no? Rojo oscuro, intenso, se debe a que cuando uno está todavía en la etapa fetal, ¿no? El pulmón no ha respirado, ¿cierto? Si no ha respirado, entonces de alguna manera tiene que mantenerse y lo que lo mantiene pues son sus vasos sanguíneos. Entonces, el pulmón, cuando uno todavía es un feto, no tiene aire, pero sí tiene circulación. Por tanto, cuando nosotros veamos un pulmón de un feto que no ha respirado, veremos el color bastante oscuro por la circulación que pasa por él, ¿no? Algunos asemejan el color como el color del hígado, y va a ser bastante pesado, ¿no? Va a ser bastante compacto, a diferencia de, por ejemplo, un pulmón de un recién nacido o de un adulto. Esta característica, de hecho, es bastante importante, ya que lo suelen usar en medicina legal, en lo que algunos van a conocer como la dosimancia, que viene a ser el estudio, ¿no? El estudio de si un feto ha fallecido o de si un recién nacido falleció, por ejemplo, habiendo respirado o si no respiró nunca, ¿no? ¿Cómo es tan importante? Pues porque cuando uno nace ya empieza a respirar y ese paso de aire por los pulmones no solamente hace que el pulmón empiece a expandirse, ¿no? Porque en el feto es bastante más pequeño, pero cuando uno empieza a respirar, el pulmón se expande o va ocupando poco a poco el tamaño normal que debería ocupar y también va a llenarse justamente del aire que está pasando, ¿no? Y eso le va a dar un color más rosado y lo va a hacer mucho más ligero, ¿no? Entonces, una manera de nosotros poder, por ejemplo, o corroborar si un feto llegó a respirar o no llegó a respirar es justamente por esta característica, ¿no? Se toma el pulmón, ya sean los dos, uno o una parte incluso, se menciona, y lo vamos a hacer flotar sobre el agua, ¿no? Como la persona o el recién nacido, incluso en adultos, ya respiró, por tanto, tiene aire en sus pulmoncitos, entonces si nosotros lo ponemos en el agua, lo que va a pasar es que este pulmón va a flotar, ¿cierto? En cambio, en un feto que nunca ha respirado y que su pulmón, de hecho, es mucho más compacto, lo que va a pasar es que su pulmón va a caer hasta el fondo del recipiente donde nosotros estemos poniéndolo, ¿no? Y es una manera, por ejemplo, de nosotros poder averiguar si un feto llegó a respirar o si no llegó a respirar. Ahora, lo siguiente es que según uno va envejeciendo, veremos que de lo normal, bueno, del color rosado pálido que empezó a hacer el pulmón una vez que uno respira, este va a empezar a tornarse gris, ¿no? Y uno se podría preguntar el por qué. Bueno, el color grisáceo que se va a ir estableciendo en los pulmones se va a dar debido a que cuando uno respira no solamente jala aire, ¿no? No solamente ingresa aire, sino que en ese proceso muchas veces llega a ingresar también partículas de carbón, ¿no? Estas partículas de carbón, de hecho, poco a poco van a ir formando algunos puntitos, algunos puntitos. Esos puntitos se van a ir uniendo hasta que formen líneas y si nos damos cuenta, cada vez que pasa más tiempo, ya no solamente son líneas, sino que vamos a tener figuras geométricas poligonales, en específico un hexágono. ¿Y esto por qué? Porque los lobulillos de los que están compuestos los pulmones van a tener esta forma, ¿no? Y este carbón va a llegar a acumularse en los espacios, en las paredes de estos lobulillos. Entonces, de forma normal, digamos, un adulto va a ir acumulando poco a poco estas partículas de carbón, de modo que le va a dar un color grisáceo, ¿no? A nuestro pulmón cada vez que nosotros somos mayores. Sin embargo, cuando una persona, por ejemplo, está expuesta a mayor cantidad de estas partículas de carbón, por ejemplo, cuando una persona cocina con leña, ¿no? O estamos en un lugar con mucha polución, como probablemente ahora nosotros en Lima, muchos de nosotros, entonces el pulmón se va a hacer mucho más oscuro
entre comillas, tendría que ser, ¿no? Entonces, esas son las características que vamos a encontrar en cuanto al color. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? A ver. Sí, a ver. Sí, necesitaba hacer una consulta. Sí. Mire, yo actualmente soy odontóloga, estoy estudiando medicina, estoy llevando el área de plomo y metales pesados en una provincia minera. Ujú. Entonces, quisiera saber a nivel anatómico qué es lo que sucede a nivel pulmonar, ¿no? Para poder tener algo en cuenta, sobre todo cuando es plomo, cadmio, arsénico, ¿no? No sé, quizá por ahí si pudiera ayudarme. Ya. Bueno, mm, tradicionalmente, por ejemplo, el caso que les estoy explicando, cuando nosotros tenemos un acúmulo de carbón, normalmente nos va a dar en los adultos lo que es el color grisáceo, en principio. Cuando esta cantidad aumenta, de hecho, el color torna de grisáceo a un poco más negruzco. A esta característica, cuando se acumula sobre todo carbón, se conoce como antracosis. Sin embargo, hay otros procesos que son inflamatorios también, que ya no van a ser solamente de partículas de carbón, sino que incluso pueden ser de partículas inorgánicas, ¿no? Y que pueden producir una fibrosis. Usualmente, cuando nosotros tenemos este tipo de sustancias, tal cual las partículas de carbón, ¿no? Van a llegar a acumularse en lo que son las paredes de los lobulillos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos que hay como varios polígonos dentro de estos pulmones, ¿cierto? Ahora, estos polígonos que vemos aquí, um, aquí, estos polígonos que nosotros podemos ver aquí, son parte de las paredes de los lobulillos, ¿no? Y si nosotros podemos verlos es porque hay una sustancia que de alguna manera los está delimitando. Esta sustancia, en el caso que les presenté, es carbón, ¿no? Y nos va a dar a la antracosis. Pero, como le comento, hay también otras sustancias que pueden ser metales, por ejemplo, pesados, como los que usted menciona, que también se pueden acumular, pero ya vienen a ser sustancias inorgánicas, ¿no? Y en ese proceso también genera más bien un proceso inflamatorio que podría llevarnos incluso a un proceso reactivo, ¿no? De los mismos bronquios o incluso a un proceso de fibrosis. El nombre ahora mismo tiene un nombre particular, de hecho hay un nombre bastante general que algunos le suelen dar, pero para casos de sustancias inorgánicas hay un nombre en particular que, a ver, ahora mismo no lo recuerdo para las sustancias inorgánicas, pero yo lo voy a repasar y se los paso por el grupo. Es un término bastante específico cuando hay un acúmulo de sustancias inorgánicas, ¿no? Que sucede también y que nos va a dar un proceso inflamatorio, ¿no? Pero en general, la base anatómica de ello, como les comento, sería el acúmulo de cualquiera de estas sustancias, principalmente a nivel de las paredes de los lobulillos pulmonares, aunque también algunos mencionan que se puede acumular en el intersticio, ¿no? Que va a ser el espacio que va a haber entre lobulillo y lobulillo, ¿no? O el tejido conectivo que va a estar rodeando cada uno de estos lobulillos. Entonces, no sé si quedó claro. Sí. Pueden prender su micro. Mm, ya, a ver, neumoconiosis. No, tenía otro nombre. Hay un nombre bastante general que se le da, pero eh, para sustancias inorgánicas tiene otro nombre. Otro nombre, no, no es neumoconiosis. Porque se los divide en una, em,
en unas inflamaciones que van a ser causadas por sustancias orgánicas. Dentro de ellas tenemos a la antracosis por carbón, ¿no? Tenemos después algunos, la hemosiderosis, ¿no? Por metales, pero hay un término más general que se aplica para la inflamación que se produce por sustancias inorgánicas. Bueno, como les menciono, yo lo voy a repasar ahora, terminando nada más, y se los comparto para que lo puedan ver. Pero para avanzar, chicos, porque todavía queda regular, vamos a continuar. A ver. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? Bien, chicos, si no tienen ninguna otra duda, entonces vamos a continuar porque me queda bastante. Y ya, bueno, vamos a mencionar en cuanto a generalidades del pulmón súper rápido, que en promedio el peso de cada uno de estos pulmones es de 550 gramos. Ahora, debemos saber que el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no son iguales, tanto por sus relaciones, por las estructuras que van a pasar por ellas, ¿no? Que van a comprimirlas, lo que hace que el pulmón derecho sea más grande en comparación con el pulmón izquierdo. A pesar de que el pulmón derecho esté un poco más arriba o esté un poco limitado por el hígado, que va a estar por debajo del diafragma, y que el lado izquierdo o el pulmón izquierdo esté comprimido por el corazón, ¿cierto? Siempre el pulmón derecho va a ser más grande y en cuanto al volumen, este va a ser variable en cuanto a que si nosotros estamos en inspiración o si estamos en expiración. Pero de forma general se habla de una capacidad pulmonar total de 3.500 mililitros o 3.5 litros, ¿no? Bien. Finalmente, para hablar de las generalidades del pulmón, diremos que su forma es de semicono y es bastante importante hacer énfasis en semicono porque vamos a tener, si nosotros pensamos en un cono completo, ¿no? Una base, un vértice y deberíamos tener toda la estructura convexa, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que en el pulmón vamos a hacer un corte por la mitad y vamos a tener la cara convexa externa, que va a estar en relación con las costillas, ¿cierto? Y una cara plana, ¿no? Entre comillas, plana, que va a estar en relación con el mediastino. Y entonces nosotros vamos a tener de esta manera el semicono. Vértice, base, cara convexa, que es la parte externa, que está en relación con las costillas, y la parte del corte que corresponde a la cara mediastínica. Además, en relación a este corte, nosotros vamos a tener dos bordes. Un borde anterior, que es el que hemos cogido aquí con pincitas, y que es bastante agudo, es decir, es bastante filudo de alguna manera, ¿no? Es plano, a diferencia del borde posterior, que es más grueso y es ancho, ¿no? Y que como podemos ver, presenta las impresiones de las caras de los cuerpos costales, ¿no? Es decir, de las costillas. Algo también que debo mencionar es que no en no en todas las muestras, de hecho, vamos a encontrar como tal estas impresiones. Y el por qué es que en realidad, en condiciones normales, en una persona viva, no existen impresiones en el pulmón, ¿no? Todas las impresiones que nosotros lleguemos a ver ahora y que se explican mucho en los libros son más bien producto de la fijación de estas muestras en formol, ¿no? Que de alguna manera las hace un poco más consistente y según sus relaciones, pues genera las impresiones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una vez que hemos visto que el pulmón tiene forma de semicono, vamos a pasar a ver sus caras. Hablábamos de una cara externa o una cara costal, como estamos viendo aquí, donde nosotros vamos a tener las impresiones de las costillas y en la cual vamos a encontrar algunas divisiones que son conocidas como fisuras.
Estas fisuras van a ser en común, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, la fisura oblicua, ¿no? Tal cual su nombre nos dice, vamos a tener que esta nace de la porción posterior, ¿cierto? Nace de la porción posterior y va a ir por la cara lateral hasta la cara diafragmática, ¿no? O hasta su base. Lo mismo para el lado derecho. Nace en la parte posterior, desciende por la cara costal y termina en la base. Esto está siempre en ambos pulmones, siempre, siempre, siempre. Sin embargo, en el caso del pulmón derecho, vamos a tener que su fisura oblicua va a tener lo que es una prolongación o una rama, ¿no? Esta prolongación o rama tiene una disposición más bien horizontal, razón por la cual se le ha denominado fisura horizontal, y hace que el pulmón derecho, más bien, se divida en 3 porciones, en comparación con el lóbulo izquierdo, que solo se divide en 2. Estas porciones se van a conocer como los lóbulos, y en el derecho serán superior, medio e inferior, y en el izquierdo solo superior y medio. A pesar de que quizá tradicionalmente hemos estudiado, ¿no? Siempre una fisura oblicua y una fisura horizontal, debemos saber que en realidad esta división es más superficial que otra cosa. De modo que no siempre, aunque sí es frecuente, bastante frecuente que estén ambas, no siempre van a estar las dos presentes. Pueden haber ocasiones en las que, por ejemplo, la fisura horizontal no se encuentre, es decir, que el pulmón derecho tenga 2 lóbulos, ¿no? O que no esté completa, que es bastante frecuente también, o que incluso puedan aparecer fisuras supranumerarias, ¿no? Es decir, que aparezca una de más, como mencionaremos más adelante. Pero lo tradicional y lo más frecuente y que siempre vamos a encontrar en libros son estas dos fisuras. Una fisura oblicua, que va de posterior a anterior en ambos casos, y una fisura horizontal. Listo. Ahora, lo siguiente es ver la cara diafragmática. La cara diafragmática va a corresponder a lo que acabamos de ver como la base, que por ejemplo aquí tenemos la cara diafragmática del pulmón derecho y aquí tendremos la cara diafragmática del pulmón izquierdo. Como hemos visto, la fisura oblicua va desde posterior hacia inferior y llega a la base, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, de manera frecuente, ¿no? Llega entonces hasta la base y es una manera de reconocerlo. Si es que no nos recordamos, pues seguimos la fisura oblicua y terminamos en la cara diafragmática. Como su nombre lo dice, esta cara se va a moldar bastante al diafragma, por tanto va a ser cóncava, y vamos a tener que, debido justamente a su relación con el diafragma y del diafragma con el hígado, el pulmón derecho y por tanto la cara diafragmática derecha va a estar mucho más elevado en comparación con la cara diafragmática izquierda, ¿no? Porque recordemos que en el lado derecho tenemos al hígado que de alguna manera empuja el diafragma en su parte derecha y con ella empuja también a el pulmón. Esto de hecho podemos hacer una aplicación clínica bastante interesante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos evidenciar, por ejemplo, estructuras, órganos como el mismo hígado, ¿no? O cualquier estructura que esté por debajo del diafragma, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, pedimos al paciente que respire, ¿no? Decimos que respire profundamente. Si nosotros respiramos profundamente, en específico, el pulmón derecho empujará el diafragma en su porción derecha y con ello empujará también al resto de estructuras, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos tocar, hacer palpación del hígado, una manera de hacerlo es pedir al paciente que respire profundamente, ¿no? Entonces nosotros ponemos nuestra manito a nivel del borde, el reborde costal derecho, y le pedimos, bueno, hacemos nuestros deditos como enganchamos, digamos, y pedimos al paciente que respire de forma profunda, ¿no? Cuando el paciente respira, entonces lo que se espera es que el pulmón empuje el diafragma y el diafragma empuje al hígado. Y de esta manera poder sentir el reborde, el borde, ¿no?
del hígado. De la misma manera, se puede tratar de palpar algunas otras estructuras que puedan ser presionadas por el hígado o el pulmón de forma indirecta, pero es una manera de aplicar, por ejemplo, estos conocimientos, ¿no? Sabiendo que el pulmón derecho, el diafragma y el hígado están en un mismo lado y que están bastante relacionados porque están juntos, ¿no? Listo. Ahora, en cuanto a la cara mediastínica, vamos a tener estructuras bastante importantes. En la cara mediastínica, nosotros vamos a tener lo que se conoce como el ilio pulmonar. El ilio pulmonar, como todo ilio, viene a ser la puerta de entrada para el pedículo vásculo nervioso del órgano. En este caso, el pedículo vásculo nervioso del pulmón va a estar compuesto por el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los vasos y ganglios linfáticos que vayan a pasar por ahí, que los vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque en esta cara mediastínica vamos a tener que este hilio va a determinar por su posición, ¿no? Es decir, por donde se encuentra ubicado, dos partes o dos porciones. Una porción que se conoce como la preiliar y una porción que se conoce como la retroiliar, ¿no? Una porción preiliar y una porción retroiliar. Y nos interesa porque en realidad alrededor, tanto delante como detrás, vamos a tener estructuras que van a estar llegando o pasando a través de los pulmones y que van a ser muy importantes porque están justamente relacionados y podemos hallar alguna aplicación, ¿no? Con respecto a ello. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? Primero, en la parte central tenemos al hilio pulmonar con las estructuras que mencioné, ¿no? El bronquio, la arteria y las venas. El bronquio, la arteria y las venas. Ahora, si nosotros nos fijamos, este hilio en la parte inferior tiene una colita, ¿no? Una especie de colita. Ahora, esta especie de colita no es nada más y nada menos que la prolongación de la unión de las caras de las hojas pleurales. Es decir, recordemos que la pleura iba adherida a la pared torácica, ¿cierto? La pleura parietal. Y luego la pleura visceral se adhiere a toda la superficie del pulmón. Incluso esta pleura visceral va a ingresar al pulmón a través de sus fisuras que habíamos visto hace un momento, ¿no? Entonces, estas dos hojas de la pleura van a llegar a unirse, van a juntarse a este nivel, a nivel del hilio pulmonar, adhiriéndose ambas en la parte inferior del hilio, en lo que se va a conocer como el ligamento pulmonar, ¿no? El ligamento pulmonar, o algunos van a denominarlo el ligamento triangular del pulmón, a este nivel. A este nivel. Y a partir de este ligamento, que acá está en parte cortado, ¿no? Es de donde nosotros vamos a dividir la porción preiliar en la parte inferior de la porción retroiliar, ¿no? Entonces, porción preiliar y porción retroiliar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues van a variar según estemos en el lado derecho o en el lado izquierdo. En el lado derecho, recordemos primero que van a estar en relación siempre ambos pulmones con el corazón, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos aquí pegado el corazón, tendríamos hacia este lado, ¿cierto? Lo que son aurícula y ventrículo derecho. Entonces, a la aurícula derecha que llega la vena cava superior. Entonces, tendremos aquí la vena cava superior, ¿no? Tendremos la vena cava superior. A la vena cava superior va a llegar el tronco brachiocefálico. Y una de las ramas que va a llegar de esta es la vena subclavia. Y junto a ella, la arteria subclavia, ¿no? Entonces, tendremos aquí a la vena cava superior, a la arteria subclavia, y por detrás de este plano vascular tendremos a la tráquea, que más adelante veremos se va a bifurcar, se va a dividir para poder formar a los bronquios que estamos viendo en ambos pulmones, ¿no? Entonces, vena cava superior, arteria subclavia y tráquea. Detrás de la tráquea, ¿a quién tenemos? Al esófago. Y podemos verlo en parte aquí.
si nos damos cuenta, tenemos dos impresiones, como dos canaletas, ¿cierto? La primera, la anterior, siempre es la tráquea, pegada al ilio, y por detrás tendremos al esófago. Por último, en el lado derecho vamos a tener un pequeño arco que va a corresponder al arco del sistema ácido, en específico de la vena ácida, ¿no? Algo que a veces podría confundirnos porque recordemos que en el lado izquierdo también tenemos un arco, pero que corresponde al callado de la aorta, ¿no? O al arco aórtico. Entonces, no se olviden, en el lado derecho siempre es el arco de la vena ácido y en el lado izquierdo siempre es el arco aórtico o el callado de la aorta. ¿Y qué más podemos encontrar en el lado izquierdo? Pues en el lado izquierdo encontraremos, como veremos también mañana en cuanto a las relaciones de las costillas, siempre que nosotros veamos arteria y vena subclavia, la arteria va hacia posterior, ¿no? Primero va la arteria y después va la vena. Entonces, arteria, vena y después quien las abraza de alguna manera va a ser la primera costilla. Entonces tenemos arteria, vena, primera costilla y por debajo el arco aórtico, ¿no? El arco aórtico. Y esta gran depresión que nosotros vamos a encontrar en el pulmón izquierdo va a ser conocido como el lecho cardíaco o también conocida como impresión cardíaca y que en el borde anterior del pulmón izquierdo va a producir lo que se conoce como la escotadura cardíaca. Entonces, no lo confundan, la depresión conocida como lecho cardíaco, ¿cierto? Y esta escotadura que se va a dar en el borde anterior del pulmón izquierdo se va a conocer como la escotadura cardíaca, ¿no? Lecho cardíaco, escotadura cardíaca. Listo. Ahora, en cuanto a la vascularización del pulmón, tendremos que la vascularización de esta es de dos tipos. Vamos a hablar de una vascularización funcional y de una vascularización nutricia. La vascularización funcional, tal cual habíamos mencionado al inicio, va a servir para lo que es la función principal del pulmón. Y la función principal del pulmón es la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, ¿cierto? Mientras que la vascularización o la irrigación nutricia va a ser para mantener el pulmón en condiciones para que siga haciendo su función, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos nutrir al pulmón, ¿cierto? Esta sangre que va a llegar va a darse por una sangre que está rica en oxígeno. Y esta se va a producir a través de las arterias bronquiales. Mientras que la vascularización funcional, debido a que necesitamos que haya un intercambio, se va a dar más bien a través de las arterias pulmonares, las cuales van a ser pobres en oxígeno. Pobres en oxígeno, ¿sí? Ahora, recordemos que las arterias pulmonares van a partir del ventrículo derecho, van a ascender por el cono arterioso, ¿sí? el cono pulmonar, y van a llegar, aquí como estamos viendo, en el tronco pulmonar, a bifurcarse o a dividirse, aquí, van a llegar a dividirse, ¿cierto? En dos arterias para cada lado, dos arterias pulmonares derechas y dos arterias pulmonares izquierdas. Si nos damos cuenta, bueno, cuando uno ya es adulto, vamos a encontrar que entre la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta hay la presencia de un pequeño ligamento. Este es lo que se conoce como el ligamento arterioso. El ligamento arterioso es un vestigio o un rezago embriológico de lo que cuando nosotros fuimos fetos se conoció como el conducto o el ductus arterioso, ¿no? El cual era una estructura que, tal cual vemos aquí, era una estructura vascular que conectaba las arterias pulmonares con el callado de la aorta, ¿no? Es decir, con la aorta. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros estamos en
el desarrollo fetal, nosotros no respiramos, ¿cierto? Entonces, una manera de evitar, ¿no? O de que circule sangre, mejor dicho, de que circule sangre, una manera de que circule sangre por los pulmones, ¿no? Era a través de esto, ¿no? De esta comunicación. Es decir, hacía esta comunicación que la sangre que circulaba tanto por las arterias bronquiales como por las arterias pulmonares sean iguales, es decir, no había diferencias, ¿no? No había una sangre que sea más rica en oxígeno ni una que sea más pobre en oxígeno, sino que la sangre que iba por ambas arterias, tanto pulmonares como bronquiales, sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no respirábamos. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a respirar, este conducto más bien se va a cerrar, se va a obliterar y se va a quedar como rezago el ligamento arterioso. Una aplicación clínica que se puede obtener de aquí es que muchas veces cuando los bebés nacen, aún el ducto o el ductus arterioso está permeable, es decir, todavía hay un paso de sangre, ¿no? De sangre pobre en oxígeno hacia la aorta, ¿no? Lo que nos va a llevar a una dificultad respiratoria, a una insuficiencia cardíaca, e incluso puede producir alteraciones en el desarrollo normal del feto, ¿no? Entonces, para ello, usualmente se trata con fármaco, pero si no es efectivo, también se puede hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para que el bebé pueda tener su proceso de desarrollo normal, cortando esta comunicación entre ambos vasos. Bien, ahora, bueno, hablábamos de las arterias pulmonares y de las arterias bronquiales. Ya hemos visto que las arterias pulmonares van a ser 2 para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. Sin embargo, en cuanto a las arterias bronquiales, no siempre van a ser 2 para cada lado. De hecho, vamos a tener que pueden ser 3, 2 para el lado derecho y 1 para el lado izquierdo. Es bastante variable en cuanto a las arterias bronquiales. Unas características que diferencian a las pulmonares de las bronquiales es que las pulmonares, como sabemos, son parte, ¿no? Son parte de lo que se conoce como la circulación menor. Y en cambio, las arterias bronquiales van a ser parte o van a ser ramas de la aorta, por tanto, van a estar dentro de lo que se conoce como la circulación mayor. Ahora, en cuanto al retorno venoso, tendremos que estas se van a dar también por venas que van a estar acompañando a sus arterias respectivas, como por ejemplo las venas pulmonares que van a recopilar o van a recibir la sangre, primero de la red de capilares a nivel de los alvéolos, ¿cierto? La clásica imagen de los alvéolos pequeños que tienen arteriolas y vénulas, pues de ellos vamos a tener el origen de las venas pulmonares, pero no solamente vamos a tener que las venas pulmonares reciben sangre de los alvéolos, sino que también vamos a tener que las venas pulmonares pueden recibir o reciben, mejor dicho, sangre de los bronquios con calibre más pequeño. Es decir, nosotros pensaríamos que los bronquios siempre van a drenar su sangre hacia las venas bronquiales. Y esto es así, pero solo para aquellos bronquios que son de mediano a gran calibre. En cambio, aquellos bronquios que tienen un calibre bastante pequeño, en vez de drenar hacia las venas bronquiales, donde uno pensaría que van a drenar a las venas pulmonares, ¿no? Otro afluente de las venas pulmonares van a ser pequeñas venas que van a surgir de la pleura visceral, ¿no? Y que van a ir también a drenar desde la superficie hasta la red capilar, bueno, hasta las venas pulmonares, para finalmente regresar como las venas pulmonares, ¿no? En conjunto, en la aurícula izquierda, ¿no? 2 izquierdas y 2 derechas. En total, 4.
Y como les mencioné, las venas bronquiales, en cambio, van a recibir la sangre de los bronquios, pero solo los de mediano y gran calibre. Y a diferencia de las venas pulmonares, que van a llegar hasta la aurícula izquierda, estos van a drenar hacia el sistema ácido. Bien, en cuanto a su vascularización, pero linfática, tendremos que aquí, según autores, vamos a tener la clasificación de estos vasos. Vamos a hablar de un sistema profundo y de un sistema superficial. El sistema profundo va a surgir, ¿no? O va a nacer a nivel de las ramificaciones del árbol bronquial, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Es decir, desde las partes más pequeñas de la ramificación de estos bronquios, vamos a tener el plexo linfático profundo. Sin embargo, si nosotros vemos en esta imagen referencial, tendremos en cuenta que hay también algunas ramitas que están puestas alrededor en toda la superficie, ¿no?, del pulmón, y de ahí tendremos el plexo superficial. Tanto superficial como profundo van a llegar a drenar en lo que se conocen como los nodos. Y estos nodos van a ser los más comunes, los siguientes, y van a seguir también el siguiente orden, ¿no? El primero va a ser el nodo intrapulmonar, es decir, tanto si es superficial como si es profundo, vamos a llegar a los primeros nodos que van a estar siguiendo al árbol bronquial, pero en grandes calibres, ¿no? El primer nodo, que va a ser el intrapulmonar. Luego vamos a tener que estos nodos van a empezar a acumularse tanto en las caras laterales, ¿no?, como en la base de la tráquea y el bronquio. Y a estos, como están alrededor de la tráquea y los bronquios, se les van a llamar nodos traqueobronquiales. Entonces, del nodo o los nodos intrapulmonares, nosotros vamos a pasar a los nodos que están alrededor de la tráquea y bronquios, que son los nodos traqueobronquiales. Luego de los traqueobronquiales ascienden, como vemos en la imagen, y vamos a llegar a los nodos paratraqueales, ¿no? A los nodos paratraqueales, para finalmente llegar al tronco broncomediastínico, ¿no?, que van a estar hacia los lados, como vemos aquí, y que estos van a llegar a drenar, por ejemplo, en el lado derecho, al conducto linfático derecho, mientras que en el lado izquierdo va a drenar hacia el gran conducto torácico, que van a ser parte del sistema linfático a nivel del tórax. Para terminar en esta parte, diremos que el pulmón está inervado por dos grandes sistemas. El sistema simpático, a través de la cadena simpática, que está a ambos lados en el espacio, el canal vertebral, ¿cierto? Y un componente parasimpático que va a venir de lo que es o de lo que son los nervios frénicos, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener que tanto simpático como parasimpático van a llegar a formar lo que se conoce en conjunto como el plexo pulmonar. En el caso del simpático, este puede llegar de forma directa, sin tener que pasar por el plexo pulmonar, pero según las bibliografías, en conjunto forman el plexo pulmonar. En cambio, el parasimpático, como podemos ver en esta imagen, siempre va a formar estas ramas entrecruzadas, ¿no?, tanto en la parte anterior como en la parte posterior del arco de la aorta, dando lugar a lo que se conoce como el plexo pulmonar, y a partir del cual vamos a tener las ramas que van a seguir, como podemos ver, a los bronquios, ¿no? Entonces, si nos hemos dado cuenta, tendremos que, por ejemplo, las arterias pulmonares van a dividirse, ¿cierto? Dividirse e ingresan por el hilio pulmonar, ¿cierto? Las arterias bronquiales también van a ingresar por el hilio pulmonar. Y también los nervios que salen del plexo pulmonar van a ingresar a través del hilio pulmonar. Todas estas estructuras, tanto
arterias pulmonares como arterias bronquiales, como los nervios que van a salir del plexo pulmonar, van a tener una disposición como si cada porción de los bronquios, ¿no? O cada porción del árbol bronquial tuviera su propio pedículo vasculonervioso. Es decir, así como el pulmón, de forma general, en grande, tiene su pedículo vasculonervioso, ¿no? Es decir, su bronquio, su arteria, sus venas y los vasos que pasen por ahí, linfáticos y los nervios. Cada una de las divisiones del bronquio, que vendría a ser el árbol bronquial, también va a tener consigo, acompañándolo, una arteria pulmonar, una arteria bronquial, sus venas, obviamente, y sus nervios, ¿no? De modo que siempre nosotros vamos a encontrar junto a un bronquio sus elementos vasculonerviosos. Lo que nos lleva a hablar un poco acerca del árbol bronquial. El árbol bronquial no es nada más que la continuación de esta estructura que estamos viendo aquí. La estructura que estamos viendo aquí se conoce como la tráquea. La tráquea va a bifurcarse en dos bronquios principales, a partir de los cuales nosotros podemos empezar a llamarlo árbol bronquial. Esta división de la tráquea, ¿no? Va a dar lugar a lo que se conoce como las generaciones. Es decir, a partir del fin de la tráquea, que viene a ser este cartílago que se conoce como carina o espolón traqueal, en adelante nosotros vamos a poder denominarlo árbol bronquial. Y este árbol bronquial, ¿cierto?, va a dividirse y cada una de estas divisiones que tenga el árbol bronquial, ¿no?, va a conocerse como generaciones. ¿Cuántas veces se puede dividir el árbol bronquial? 23 generaciones. Es decir, si nosotros empezáramos desde el bronquio principal hasta antes de llegar a los sacos alveolares, ¿no?, nosotros vamos a tener 23 generaciones de división del árbol bronquial. Obviamente, las últimas generaciones van a ser ya microscópicas, pero las que tradicionalmente se logran ver de forma macroscópica y que vamos a poder nosotros apreciar también en nuestra práctica, van a ser el bronquio principal, que van a ser las dos primeras divisiones del árbol bronquial, el bronquio lobar, que van a ser las divisiones que le sigan, y como su nombre lo dice, ¿no?, lobar viene del lóbulo y van a corresponder con los lóbulos que tengan, en este caso, los pulmones, porque recordemos que el árbol bronquial va a ingresar a los pulmones, ¿no? Nosotros vimos que ingresaba a los pulmones, ¿no? Entonces va a dividirse según los lóbulos. Y por último, dentro de estas divisiones lobares, es decir, de los lóbulos, vamos a tener que se sigue dividiendo en lo que se conoce como bronquios segmentarios y de ahí las otras generaciones que llegan hasta la número 23, ¿no? Listo. Ahora, hay algo que debemos saber y es que antes, cuando hablábamos de la división del pulmón, ¿cierto?, en lóbulos, solo hablando de lóbulos, el pulmón es una división muy superficial, ¿no? Les comentaba que es bastante variable. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, siguiésemos más bien esta división bronquial, del árbol bronquial, tendríamos una división más exacta de lo que son las porciones del pulmón. ¿Por qué? Porque es a partir del árbol bronquial, es decir, de la división de de la continuación de la tráquea, que nosotros vamos a tener las unidades funcionales, ¿no?, autónomas de los pulmones. Nuevamente, ¿por qué son autónomas cada una de estas porciones? Porque recordemos que junto a los bronquios vamos a tener estructuras importantes, como son arteria pulmonar, arteria bronquial, sus venas, ¿no?, sus nervios, sus vasos linfáticos. Entonces, de alguna manera, cada uno de estos bronquios va a ser independiente, porque cada uno de estos bronquios van a tener
la manera de subsistir, ¿no? Van a tener nutrientes, van a tener su arteria pulmonar para poder hacer la hematosis, van a tener los nervios para poder reaccionar en caso, por ejemplo, haya algún estímulo que produzca sensibilidad o para secretar sustancias. Entonces van a poder ser funcionales de forma independiente. Esa es la importancia de la división del árbol bronquial en contraposición con la otra división que era más superficial que había mencionado, ¿no? Ahora, algo que debemos recordar siempre, siempre, siempre es las características de los bronquios principales. ¿Cómo yo diferencio los bronquios principales, derecho e izquierdo? Bueno, aquí vamos a recurrir a una mnemotecnia, bueno, que lo vamos a volver a ver en práctica. Entonces, la mnemotecnia es la siguiente. Bien, nosotros para poder recordar, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, vamos a tomar nuestra mano derecha y vamos a hacer como una pistolita, ¿sí? Vamos a hacer como una pistolita. Una vez que hemos hecho una pistolita, lo siguiente es voltear, ¿sí? Entonces, hacemos la pistolita y volteamos. Volteamos y ponemos sobre el pecho. Entonces, esta disposición nos va a ayudar a recordar cuáles son las características del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. ¿Y cuáles son estas características? Pues, veremos que el bronquio principal derecho es como nuestro dedo gordo, ¿no? Es más ancho en diámetro, es más corto, y nos damos cuenta que es un poco más vertical. En cambio, el bronquio principal izquierdo, ¿cierto? Es más delgado, más largo, y es un poco más horizontal. Entonces, ¿cómo yo lo diferencio en una muestra? Pues bronquio principal derecho, gordito, ancho, vertical, y el izquierdo, horizontal, delgado y largo, ¿sí? No lo olviden, eso siempre nos ayuda cuando queremos ver en la práctica. Y algo más que debemos saber es que el ángulo que se forma entre bronquio y bronquio suele ser de 71 grados aproximadamente, ¿cierto? Y también que la razón por la que el bronquio principal izquierdo es mucho más largo es porque hay una estructura que va a pasar alrededor de esta. La estructura que pasa alrededor de el bronquio principal izquierdo es el callado de la aorta. El callado de la aorta, vaya, el callado de la aorta, vamos a ver aquí, miren, aquí está, esta imagen. El callado de la aorta se dice que cabalga, ¿sí? Cabalga el bronquio principal izquierdo. Esta disposición hace que de alguna manera el bronquio sea un poco más largo porque tiene todavía que darle el espacio y luego recién ingresa al pulmón izquierdo, ¿no? Entonces es una manera también de que lo puedan recordar, ¿no? Ahora, aquí en este cuadrito les dejo las relaciones que van a tener cada uno de estos bronquios para pasar a algo que es un poco más interesante, que viene a ser la división del árbol bronquial, como les explicaba. Y vamos a ver que no hay nada del otro mundo, en realidad es sencillo. Y para ello nos vamos a apoyar de una diapositiva creado por un ayudante, que es Andrés, y Andrés Tananta. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, el árbol bronquial, como les mencionaba, ¿cierto? Viene a ser la división de la tráquea. La tráquea termina en el cartílago que se conoce como el espolón traqueal o la carina. Y a partir de aquí tendremos entonces a sus dos bronquios principales. El primer bronquio va a ser el bronquio principal derecho y luego tendremos el bronquio principal izquierdo. Recordemos que el izquierdo es más largo, más delgado, y el derecho es más corto y más ancho. ¿Por qué el bronquio principal derecho es más ancho? Pues recordemos que el pulmón derecho es el que tiene mayor volumen y por tanto trabaja, digamos, entre comillas, un poquito más, ¿no? Entonces, el calibre o el ancho de los bronquios van a estar en relación con la capacidad que requiera o que use el pulmón en sus funciones, ¿no? Es por ello que el bronquio principal derecho es más ancho que el izquierdo. Luego,
A partir de aquí vamos a ir desglosando cada una de las partes. Primero, a partir del bronquio principal derecho, nosotros vamos a tener lo que vienen a ser la división de los bronquios secundarios o también conocidos como bronquios lobares. Estos bronquios lobares van a ser el primero, el bronquio lobar superior, ¿cierto? Porque recordemos que hay un lóbulo superior en el lado derecho. Y luego vamos a tener que en el lado derecho había un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tendremos un bronquio lobular superior, un bronquio lobular medio y un bronquio lobular inferior. Del bronquio lobular superior vamos a tener 3 ramas, ¿sí? Bueno, en el lado izquierdo, para seguir en el mismo orden, en el lado izquierdo vamos a tener solo 2 lóbulos, ¿recuerdan? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces tendremos un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Una vez que hemos terminado con los bronquios secundarios, pasaremos con los bronquios terciarios o lo que se conoce como los bronquios segmentarios. Y ahora sí, en el bronquio lobular superior vamos a tener 3 divisiones. La primera, que va a ubicarse hacia superior, ¿cierto? Y hacia superior, ¿qué tendríamos? El vértice, ¿cierto? De el pulmón. A este vértice también se lo va a conocer como ápice. Entonces, vamos a tener aquí al bronquio segmentario primero o apical. Luego vamos a ver que desde delante vamos a tener a otro bronquio segmentario y detrás vamos a tener al otro, ¿no? Entonces, si tenemos al primero que va hacia arriba, va a ser el apical. Si tendremos a otro que va por detrás, será el posterior. Y si tenemos a otro que va por delante, será el anterior. Entonces, el bronquio lobular superior tiene 3 bronquios segmentarios. El primero, hacia arriba, apical. Uno que va adelante, el anterior, otro que va detrás, el posterior. Ahora, terminamos con eso, el bronquio lobular superior, ¿sí? El siguiente viene a ser el bronquio lobular medio. En el bronquio lobular medio vamos a tener solo 2. Uno que se va hacia afuera, ¿cierto? Que va a ser el lateral, y otro que va a disponerse un poco más hacia adentro, por tanto va a ser medial. Hasta aquí, si nos hemos dado cuenta, hemos hecho 5 bronquios segmentarios. Primero, apical. Segundo, posterior, que va detrás. Tercero, anterior. Cuarto, hacia afuera, que es el lateral. Quinto, hacia adentro, que es el medial. Ahora, el lóbulo inferior va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, apical, posterior, anterior, lateral y medial, pero a estos les vamos a agregar la denominación de basal. Por tanto, hablaremos de un basal superior o apical basal. Hablaremos de un basal medial, de un basal anterior, de un basal lateral y de un basal posterior. ¿Vieron? Entonces, rebobinamos. Tendremos que los segmentos van a ser el primero, apical, ¿cierto? Luego, uno hacia adelante será el anterior. El otro detrás será el posterior. Corresponden estos al lóbulo superior. En el lóbulo medio tendremos al lateral, que va por fuera, y al medial, que va por dentro. En el lóbulo inferior vamos a tener a los mismos, pero le vamos a agregar basal. El primero, ¿no? El basal superior o apical basal. Luego tendremos al medial. Si hay un medial, hay un lateral. Tendremos también a un anterior. Y si hay un anterior, hay un posterior. Entonces tendremos así ya todos los segmentos de el pulmón derecho, ¿no? En el lado izquierdo es casi lo mismo, solo que vamos a tener 2 particularidades. En el bronquio principal izquierdo, en vez de que salgan 3, van a salir 2 juntos. Miren, van a salir el primero y el segundo se juntan, salen de un tronco en común. Por tanto, a este segmento se le va a llamar ápico posterior. Y si hay un posterior, debe haber un
anterior, que es el siguiente segmento. Entonces, apico posterior y después anterior. Esto corresponde al bronquio lobular superior. Y lo siguiente que vemos aquí, ¿cierto? Esta estructura va a corresponder a aquella porción que se va a denominar como la língula. Si nosotros recordamos, tendríamos la impresión cardíaca, ¿cierto? La impresión cardíaca y la escotadura cardíaca. En esta zona en que el corazón va en parte a desplazar el pulmón, va a generar una especie de lengua, ¿no? Una especie de lengua. Esa especie de lengua es lo que se conoce como la língula en el pulmón izquierdo. Y a esta língula van a corresponder los otros dos bronquios segmentarios que tenemos en el bronquio izquierdo o en el lado izquierdo, ¿sí? Solo que ya no lo vamos a llamar lateral y medial, sino que van a ser el primero, lingular superior y lingular inferior. Entonces, en el lado izquierdo tendremos ápico posterior o apical posterior, porque se juntan los dos primeros, y luego, si hay un posterior, hay un anterior. En la língula encontraremos que hay dos, uno más arriba, por tanto superior, y otro más abajo, por tanto inferior. Con ello vamos los 5 primeros. Y nos toca ir a la parte inferior, al lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Aquí va a ser casi lo mismo que el lóbulo inferior del pulmón derecho, solo que también vamos a tener que se unen dos de estas estructuras. Y estas van a ser, bueno, luego del basal o el ápico basal, ¿no? Van a ser el basal anteromedial. Es decir, vamos a juntar aquí el 7 y el 8. El 7 y el 8 en el lado izquierdo salen juntos. Luego tendremos al basal lateral, porque si hay un medial, hay un lateral, y si hay un anterior, hay un posterior. De esta manera, entonces, terminamos el lóbulo inferior. Y si nos damos cuenta, es casi lo mismo. Tenemos un apical basal o basal superior, un basal anteromedial, es decir, juntamos el anterior y el medial, y si hay un anterior, hay un posterior, y si hay un medial, hay un lateral, ¿sí? Entonces, hemos visto la segmentación del árbol bronquial, y esta misma segmentación es la que nos va a ayudar a segmentar el pulmón, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Como les mencionaba, los segmentos pulmonares, acá está resumido, y lo que nos interesa es lo siguiente. Vamos a poner entonces en práctica lo que acabamos de aprender en este esquema, ¿cierto? Y vamos a empezar con el pulmón derecho, ¿sí? El pulmón derecho. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Ahora, en el lóbulo superior, recordemos, teníamos al bronquio lobular superior. Este bronquio lobular superior se dividía en 3 segmentos, ¿cierto? El primero, que iba hacia arriba, va a ser el apical. Luego vamos a tener al segundo, que iba hacia atrás, ¿cierto? Uno que iba hacia atrás, que es el posterior. Luego tendremos al siguiente, que se va hacia adelante, que es el anterior. Aquí los he cambiado ya. Aquí es posterior y aquí es anterior. Sí, tal cual imagen. Entonces, superior, posterior y anterior. Con ello terminamos con el lóbulo superior. Luego, vamos a tener que en el lóbulo medio tendremos 2 segmentos. ¿Recuerdan? Uno que está hacia afuera, que será el lateral, y otro que está hacia adentro, que es el medial. ¿Sí? Lateral y medial. Con ello terminamos los 2 primeros lóbulos, superior y medio. Y nos queda el último lóbulo, el lóbulo inferior. El lóbulo inferior es lo mismo, recuerden, lo mismo que lo que hemos visto en la parte superior, que son el primero, ¿cierto? Va a ser el apical basal o superior, ¿no? Superior basal también. Luego vamos a tener a un anterior, ¿sí? A un anterior, y si hay un anterior, hay un
posterior, que este se ve por esta parte, ¿ven? Anterior, posterior. Luego tendremos a un lateral, que es el que está como 9, y tendremos un medial. Entonces, recordemos, tendríamos un apical en la parte superior. Luego, tendremos un anterior y un posterior. Luego, un lateral y un medial. Lo mismo se repite en la base. Apical basal, anterior basal, posterior basal, lateral basal y medial basal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver ahora, vamos a aplicar lo que hemos aprendido con el lado izquierdo. En el lado izquierdo, como habíamos visto, está más bien la unión de dos de estos segmentos. Primero, el ápico posterior. Si hay un posterior, debe haber un anterior, ¿cierto? Que es el segmento número 3. Entonces, ápico posterior, anterior. Luego, lo que quede del lóbulo anterior, perdón, del lóbulo superior, van a ser estos dos segmentos que corresponden a esta porción del pulmón que se conoce como la língula. Entonces, a estas dos se les va a conocer como lingular superior y lingular inferior. Y luego, en la base, vamos a tener los que ya habíamos visto, ¿no? El primero, el superior o apical basal. Luego, la unión de los otros dos, que era el anteromedial. Si hay un medial, hay un lateral. Y si hay un anterior, hay un posterior, ¿cierto? Entonces, con ello terminamos los segmentos del lóbulo, perdón, del pulmón izquierdo. Una vez con esto hemos terminado prácticamente, hemos terminado el tema del pulmón, pero como les mencionaba, y un dato interesante es que no siempre estos surcos van a estar presentes. Yo les mencionaba que en algunas ocasiones estos surcos pueden o faltar o pueden aumentarse. Por ejemplo, ya que conocemos, ya que hemos visto cuáles son los segmentos de los pulmones, conocemos o podemos reconocer que en la parte basal, ¿cierto? En la parte basal tenemos a su porción apical. A esta porción apical a veces se le agrega un surco supernumerario, ¿no? A este surco se le conoce como surco de Debye, que se escribe como D-E-V-E, surco de Debye, ¿sí? Y cuando este surco existe, lo que hace es separar todo este segmento y de un segmento pasa a ser un lóbulo. Siempre que nosotros podamos dividir cada una de estas partes a través de surcos, los vamos a denominar lóbulos. Entonces, cuando existe el surco de Debye, vamos a separar el lóbulo apical, ¿sí? Y vamos a poder denominar a este ya no solo como segmento apical basal, sino que más bien podemos darle otros nombres bonitos como vértice de Fowler o lóbulo de Nelson. Otro lóbulo que puede darse de forma excepcional es este, por ejemplo, en relación al ácido. Si nosotros recordamos, hablábamos aquí del arco de la vena ácidos. Y este arco de la vena ácidos a veces es tan profundo, ¿sí? Es tan profundo o se ubica tan superior también, que de alguna manera termina cortando, ¿no?, el pulmón. Entonces termina separándolo como si fuese un surco. Cuando esto pasa a la porción que queda hacia arriba, hacia superior, ¿cierto? Se le va a conocer como el lóbulo del ácido, que también puede existir, pero son casos excepcionales. Entonces, hasta ahí hemos llegado con pulmones y vamos a volar porque los otros temas son adicionales, los he querido poner para que los tengan en cuenta, ya que también son vísceras del tórax, pero ya saben que el más importante son los pulmones, entonces me centré más en ellos, pero también vamos a tener a los siguientes
órganos, ¿no? Como por ejemplo son el timo, vamos a ver un poco la tráquea y algunos vasos importantes que pasan también a través del tórax. Entonces, empecemos con el timo. En cuanto al timo, vamos a tener que este es un órgano linfático que va a estar ubicado en sí en el mediastino anterior. Ahora, recordemos que el mediastino va a estar ubicado en la porción central. El mediastino se va a poder dividir en dos partes. A ver. Aquí. Aquí, miren. Si todo esto es el mediastino, ¿cierto? Entonces, nosotros, a partir de esta porción del esternón, que se conoce como el ángulo de Lewis hacia posterior, que viene a ser la vértebra T4, podemos trazar un plano. Cuando nosotros trazamos este plano, entonces vamos a poder dividir, 1, 2, 3, 4, vamos a poder dividir nuestro mediastino en un mediastino superior de un mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se puede dividir en otras tres porciones. ¿A partir de qué? De nuestro pericardio. Recordemos que el corazón está sentadito en la parte central y que el corazón está cubierto por el pericardio. Entonces, tendremos que el mediastino inferior se puede dividir en tres partes a partir de este pericardio, ¿no? Una parte que está delante del pericardio, que va a ser el mediastino anterior, una parte que está dentro del pericardio, que es el mediastino medio, y una parte que está detrás del pericardio, que es el mediastino posterior. El timo, ¿sí? A ver, el timo, aquí. El timo se va a ubicar en el mediastino anterior, ¿sí? En el mediastino anterior. Detrás del esternón, recordemos que aquí está el esternón encima, y delante del pericardio y de los grandes vasos, como podemos ver en esta imagen. Ahora, este timo no va a estar siempre no va a estar durante toda nuestra vida, sino que más bien está presente principalmente en niños y conforme cuando nosotros vamos creciendo, ¿no? Vamos envejeciendo, este timo se va a ir fibrosando e incluso llenándose de grasa hasta que termina por desaparecer, ¿no? Es decir, termina de dejar de ser funcional y se convierte más bien en un vestigio. Este proceso de involución suele terminar aproximadamente durante la pubertad y ya cuando uno es adulto no deberíamos tenerlo presente, ¿sí? No deberíamos tenerlo presente. Ahora, este timo, como podemos verlo, va a tener una disposición o un cuerpo bilobulado, es decir, tiene dos lóbulos, cuya parte inferior va a ser conocida como extremo inferior o base, y cuya parte superior tiene unas prolongaciones que vienen a ser los vértices, o también conocidos como los cuernos del timo, ¿sí? Este va a estar fijado alrededor de las estructuras con las cuales se relaciona a través de una cápsula fibrosa conocida como la cápsula tímica, y su color va a ir variando según la involución que éste adquiere, ¿no? En principio, como todo órgano, va a tener una coloración rosada, pero conforme va involucionando, como se llena de grasa y de tejido conectivo, ¿no? Fibroso, entonces va más bien a cambiar su color hacia un color amarillento. Usualmente tiene un peso de 20 a 30 gramos y lo que debemos recordar de este timo, o bueno, del timo en general, es que su importancia va a estar principalmente en su función linfática, ¿no? Pero durante la infancia hasta que llega la pubertad. Una vez que el timo todavía sigue presente,
puede generar o está relacionado con algunas enfermedades, como por ejemplo la miastenia gravis, cuando hay, cuando hay una presencia de timo todavía cuando uno está adulto. A ver, les explico. Como el timo tiene una función inmunitaria, entonces cuando esto todavía está presente, y de hecho cuando está muy desarrollada, ¿no? Tiene una función muy activa, entonces el timo puede generar un proceso autoinmune, ¿no? Este proceso autoinmune puede o ataca en muchas ocasiones a nuestras fibras musculares, ¿no? Generando así el proceso de miastenia gravis. Y debido a ello que cuando se encuentran las personas, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los timomas o una hiperplasia tímica, lo que se busca es quitarlo, ¿no? Porque como este todavía está funcionando y no debería, lo que hace es empezar a atacar a nuestro cuerpo. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Bueno, así rapidito. Y otra de sus aplicaciones es, por ejemplo, su ausencia. Ya hemos visto que su presencia, en una presencia exacerbada, nos va a llevar a un proceso autoinmune, pero más bien su ausencia, cuando uno es niño, nos va a llevar a lo que se conoce como el síndrome de Digeorge, ¿no? Que viene a ser una hipoplasia o una ausencia del timo, lo que nos va a llevar a una inmunodeficiencia primaria. ¿Sí? Es decir, nos va a dejar sin nuestros anticuerpos, nuestras funciones inmunes, ¿no? Cuando somos pequeños. Su vascularización, para terminar, y su inervación siempre va a ser en relación a las estructuras con las que va a estar pegado, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que su irrigación va a estar dada por la torácica interna, que son estas arterias que están descendiendo a los lados del corazón. La pericardiofrénica también la acompaña, y su drenaje venoso va a ser más bien hacia la vena cava superior, con la que también está en relación. Su inervación va a darse por los nervios que van a llegar hacia el corazón, que vienen desde el cuello, van a ser los nervios cardíacos cervicales, y también los nervios laringeos recurrentes, ¿no? Como por ejemplo, estamos viendo aquí al nervio laringeo recurrente derecho, y el izquierdo que llega hasta mucho más abajo, ¿no? Aquí, el nervio laringeo recurrente izquierdo. Entonces, ellos también van a ser parte de su inervación. Rápidamente hablaremos de la tráquea, ya que en parte lo hemos mencionado. Y bueno, la tráquea, de forma general, es un conducto que viene a ser parte de las vías aéreas mayores, de las vías aéreas de gran calibre, mejor dicho, que va a estar compuesto por cartílago, por músculo y por mucosa, ¿no? Esta va a estar ubicado desde arriba, por el extremo superior de la vértebra cervical C6, la cual tomamos como referencia, ¿sí? Algunos van a decir también que su extremo superior es el borde inferior del cartílago cricoides, y hacia inferior su límite viene a ser el espolotraqueal o carina, que va a estar a nivel de T3 o T4 en cuanto a las vértebras, ¿no? Su forma no es totalmente cilíndrica, porque si nos damos cuenta, su cartílago, del cual va a formar parte de su pared, no es totalmente un anillo, por eso que se diga que son anillos incompletos o anillos en forma de C. Estos más bien se van a completar por un conjunto de fibras musculares, los cuales les van a dar esta apariencia, ¿no? La apariencia de cilindro aplastado. En conjunto, la tráquea va a tener una disposición cervical al inicio, y que luego va a llegar a su porción torácica, ¿no? Que van a ser los 7 últimos centímetros. Y en todo su recorrido vamos a tener que
vamos a tener que está compuesto por un conjunto de 15 a 20 arcos de cartílago, ¿cierto? Arcos, excepto el último, que ya no es un arco, como podemos ver, que es la carina. Es decir, todos los anillos traqueales hasta antes de la carina van a estar incompletos, ¿no? Completados en la parte posterior por músculo liso, que va a ser el músculo traqueal, pero que su último cartílago es más bien completo, no es un anillo cerrado. Este último cartílago, es decir, la carina, va a estar determinado por los cartílagos, ya sea el último o el penúltimo cartílago traqueal, así como también puede estar formado por los dos primeros anillos que vienen a ser parte ya del árbol bronquial. Todos estos van a formar o van a determinar en parte la formación de la carina o el espolón traqueal. Internamente, como les mencionaba, está compuesto o está tapizado por mucosa, la cual va a tener dentro de ella algunas glándulas que van a secretar el moco, van a tener a las células caliciformes y otros que van a estar, que van a tener una función no solamente de permeabilizar la vía aérea, sino también una función inmune, ¿no? En caso haya alguna sustancia extraña. Bien, la tráquea va a tener también relaciones según el lugar donde se ubique, por ejemplo, la zona cervical o la zona torácica, y va a estar vascularizada también, así como el timo, por las estructuras que van a estar en relación con ella. De hecho, la tráquea va a tener ramas arteriales de distintas estructuras, pero cada una de estas va a ser bastante delgadita, ¿no? Entonces se dice que tiene una disposición como dientes de peine y las principales arterias que nos van a dar ramas para la tráquea van a ser la tiroidea superior, las pericardiofrénicas, que las habíamos visto hace un momento, y la bronquial, ¿no? Las venas van a acompañar y van a ir hacia el sistema del ácido. Y por último, su inervación va a darse por los nervios laringeos recurrentes, que ya los habíamos visto. También por ramos del plexo pulmonar y parte del ganglio cérvico-torácico, que es parte de la cadena simpática, ¿no? Bien, ya. También acá podemos ver a la tráquea, ¿cierto? Y si nosotros recordamos, hacia el lado izquierdo estaba el callado de la aorta cabalgando al bronquio primario o principal izquierdo, ¿cierto? Este cabalgamiento que hace la aorta hacia el bronquio primario izquierdo, ¿qué genera? Que la tráquea se desplace hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces la tráquea no está totalmente en la línea media, sino más bien está un poco desplazada hacia el lado derecho. Y según, bueno, tengamos según la zona en la que estemos, tendremos sus relaciones, ¿no? Bien, entonces para avanzar, esto lo pueden revisar, lo vamos a volver a tocar durante la práctica. Como les digo, esto es un adicional, así que vamos a pasar por los dos últimos temas que van a ser conducto torácico y sistema ácido, ¿sí? Para no extendernos mucho. Entonces, el conducto torácico viene a ser el tronco colector principal, ¿no? De todos los vasos linfáticos del cuerpo, ¿sí? También se le llama el gran conducto torácico, ¿sí? Y va a tener un origen diafragmático o subdiafragmático, perdón, en una porción abdominal que tradicionalmente se establece en la cisterna de Kilo, también conocida como la cisterna de Pequet, ¿no? Que va a estar usualmente a nivel de L1 o L2, a través de lo cual penetra el diafragma y llega a la porción torácica, que es donde principalmente tiene su recorrido, y de ahí tengamos el nombre de conducto torácico. Entonces, a partir de la cisterna de Kilo o cisterna de Pequet, nosotros ascendemos
A nivel de L1, penetramos el diafragma, llegamos a la porción torácica, donde vamos a recorrer todo el tórax, siempre por detrás de la aorta, hasta que llegamos a la porción más bien cervical, ¿sí? A la porción cervical, hasta el ángulo en el que vamos a formar el tronco braquiocefálico izquierdo, eh, también conocido como el ángulo de Pirogoff, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a nivel del ángulo de Pirogoff para drenar todo lo que es el conducto torácico, que va a recoger principalmente, ¿no? Todo lo que es la linfa de los miembros inferiores, recordemos que venimos de la zona abdominal, ¿no? También del intestino, es decir, las vísceras abdominales, todo lo que esté dentro del abdomen. Así también tendremos que recoge todo lo que está en el hemitórax izquierdo, parte del miembro superior izquierdo, y la mitad, porque vemos que también llegan de aquí ramas desde la cara y cuello, la mitad izquierda de la cabeza y el cuello, generando así una gran cantidad de volumen, ¿no? De linfa, la mayor cantidad, que va a drenar a través del conducto torácico hacia el ángulo de Pirogoff y a través de este a la vena cava superior, ¿sí? Bueno, vemos que entonces el conducto torácico va a drenar o va a llevar toda la linfa de miembros inferiores, abdomen, miembro superior izquierdo, cara y y cuello del lado izquierdo, ¿cierto? Y entonces, ¿quién lleva la linfa del lado derecho? Es decir, de la media cara y el cuello derecho, del miembro superior derecho. Todo ello lo va, bueno, y también del emitórax derecho. Todo ello lo va a drenar ya no el conducto torácico, ¿no? Sino más bien la otra parte que viene a ser el conducto linfático derecho, ¿sí? Bien. A nivel cervical, como les mencioné, termina en el ángulo yugulo-subclavio, pero previo a ello va a atravesar lo que se conoce como el trígono de Waldeyer, ¿sí? Bien, entonces, por último, vamos a ver el sistema ácido, el cual es característico porque nos va a ayudar a conectar los dos sistemas cava, es decir, la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿sí? Su origen va a estar a nivel de la zona lumbar. Algunos mencionan dos raíces, una raíz lateral y una raíz medial, pero usualmente en los textos vamos a encontrar la raíz lateral, ya que la raíz medial es inconstante, donde vamos a tener que la raíz lateral, que es la principal, está compuesta o se llega a formar por dos venas, ¿no? La vena lumbar ascendente derecha en cuanto a la vena ácido y la decimosegunda intercostal o también conocida como la subcostal derecha. Entonces, para nosotros formar a la vena ácido, que va a drenar o va a recoger, ¿no? La sangre del tórax, principalmente el hemitórax derecho, vamos a tener que formarlo a través de dos venas. La vena lumbar ascendente derecha y luego la decimosegunda intercostal o la subcostal derecha, que es la que estamos viendo por acá. Cuando estas dos se juntan, formamos la raíz lateral o la vena ácido más frecuentemente, ¿no? La vena ácido seca. Entonces, una vez se forma la vena ácido a través de estas dos venas, esta asciende, ¿no? Paralelo a la columna vertebral, pero hacia el lado derecho, ¿no? Hasta que llega a nivel de la vértebra T4. Una vez que llega a la vértebra T4, ¿qué hace? Gira, ¿no? Va a generar su famoso arco del ácido y va a terminar en la vena cava superior. Justo lo que habíamos visto en pulmones, ¿no? La vena ácido va a generar su arco, el arco del ácido, y termina en la vena cava superior. Ahora,
En su recorrido va a tener afluentes, tales como las intercostales, ¿no? Las intercostales del hemitórax derecho, ¿sí? Pero estos van a llegar a través de unas ramas. La intercostal superior derecha, las intercostales posteriores y la hemiácida. La intercostal superior derecha viene a ser la recolección de las 3 o 4 primeras intercostales derechas, ¿no? Que vemos aquí, que va a llegar como un pequeño tronquito antes de que se forme el arco, ¿no? Y debajo de esta van llegando las intercostales posteriores, ¿ven? Entonces, son ramas colaterales las intercostales posteriores, que son las que estamos viendo aquí, y la ramita que recolecta a las 3 o 4 primeras, la intercostal superior derecha. Pero también va a recoger sangre del hemitórax izquierdo, y eso lo hace a través de el sistema de la hemiácida, o también conocidas como ácidos menores, que usualmente puede presentarse de 2 maneras. Una hemiácigos, como vemos aquí en la imagen, la cual está formada por un solo tronco que recolecta cada una de estas intercostales, o también puede estar formada por 2 pequeños sistemas, ¿ven? Una hemiácigos superior, aquí, y una hemiácigos inferior. Si vemos aquí a través de esta transparencia, tendremos a la hemiácigos superior, ¿ven? Todas estas intercostales que se juntan y van a atravesar la columna vertebral, van a cruzarla para drenar en la vena ácigos, y una hemiácigos inferior que también se va a juntar a través de un tronco para cruzar y drenar en la ácigos mayor, ¿no? O en la vena ácigos. Bien, entonces, estos dos van a ser lo que se conoce. La primera, la superior, que no siempre es constante, por eso se le llama como accesoria, y una inferior tradicionalmente conocida como hemiácigos a secas. Estas van a tener un origen bastante semejante a la vena ácigos en el caso de la hemiácigos inferior, ya que así como la derecha, es decir, la vena ácigos, va a tener su origen la vena lumbar ascendente derecha, acá vamos a tener a la vena lumbar ascendente izquierda, y así, aquí, así como teníamos a la subcostal derecha, tendremos aquí a la subcostal izquierda, ¿no? Que va a cruzar para drenar hacia la ácigos a nivel de T8, y que en el caso de existir la hemiácigos accesoria, esta se forma por las 6 primeras intercostales hasta que se une, como hemos visto aquí en la imagen, a nivel de la costilla número 6 y 7 para drenar, ¿no? En la ácido cuando esta cruza los cuerpos vertebrales. Sus relaciones van a ser hacia medial, como hemos visto, ¿no? Hacia medial de la vena ácigos, el conducto torácico, que veíamos que ascendía y llegaba hasta el ángulo de Pirogov. Hacia lateral vamos a tener a la pleura mediastínica. Hacia anterior tendremos a la raíz pulmonar, es decir, al pedículo pulmonar, ¿no? Delante de la vena ácigos tendremos al pedículo pulmonar, y hacia posterior, bueno, tenemos a nuestra columna vertebral y a sus vasos intercostales, ¿no? Con ello, hemos terminado lo que es tórax visceral. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. De todas maneras, en la práctica vamos a ahondar un poco más también en la parte clínica y las aplicaciones, porque el tiempo se va volando. Así que eso sería todo por mi parte, chicos. Si tienen alguna duda. Ya. Sí las compartí